¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando alguien que fue importante en tu vida simplemente se aleja como si nada hubiera pasado? Esa persona que conocía tus silencios, tus fortalezas y tus debilidades, ahora actúa como si nunca hubiera significado nada. Pero aquí viene lo inesperado. No necesitas rogar, ni perseguir, ni perder tu dignidad para que regrese. Existe una forma poderosa, silenciosa y profundamente efectiva de hacer que vuelva. Y no solo vuelva, sino que lo haga arrepentido, reconociendo lo que perdió. En este video vas a descubrir una estrategia tan sutil como impactante, basada en el autocontrol, la templanza y la sabiduría estoica. No se trata de manipulación, sino de transformación, porque cuando cambias tú, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Prepárate para entender cómo el silencio, la mejora personal y la ausencia de necesidad pueden convertirse en tus mejores aliados. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar por completo tu forma de ver las relaciones y abrir la puerta a un regreso que tú no provocas, pero que ocurre por sí solo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio como mensaje poderoso. Muchas veces creemos que el silencio significa rendición, indiferencia o abandono. Pensamos que si no decimos nada, si no explicamos nuestro punto, si no justificamos nuestras acciones, el otro no entenderá. Pero lo que no entendemos es que el silencio, usado con intención, puede ser la forma más poderosa de comunicación. Es un espejo incómodo que obliga al otro a mirar hacia adentro, sin distracciones ni excusas. Cuando eliges no decir nada, no estás desapareciendo. Estás dejando espacio para que el otro note tu ausencia, sienta tu falta y, lo más importante, reflexione sin que tú tengas que convencerle de nada. Justificarte una y otra vez te hace predecible, y lo predecible pierde impacto. Cuando alguien ya sabe que vas a escribir, llamar o buscar explicaciones, deja de escucharte. Tu voz se convierte en ruido de fondo. Pero cuando dejas de hablar, cuando no das señales, algo cambia. Se rompe la rutina. Y es en esa ruptura donde empieza a surgir el verdadero valor de tu presencia. No porque estés tratando de manipular, sino porque estás dejando de rogar. Y ese cambio de energía lo transforma todo. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones humanas, afirma que en medio de un conflicto, lo más efectivo no es insistir ni forzar una resolución inmediata, sino crear un espacio de no reacción. Ese silencio estratégico no solo evita más daño, sino que detona un proceso interno en la otra persona. Al no recibir lo habitual, se ve obligada a procesar, a preguntarse, a cuestionarse. El silencio no corta la comunicación, la redirige hacia la introspección. Lo que no dices se convierte en eco dentro del otro, y ese eco puede ser mucho más transformador que cualquier explicación. Por eso, como ejercicio, proponte 7 días de silencio total. No es un castigo, ni una técnica de indiferencia. Es una práctica de presencia interior. No escribas, no llames, no revises sus redes. En lugar de poner tu atención en esa persona, gírala hacia ti. Mejora algo tangible: tu cuerpo, tu entorno, tus hábitos. Haz ejercicio, limpia tu espacio, organiza tu vida. El silencio no es vacío, es redirección. Todo lo que invertías en esa conexión, inviértelo en ti mismo. Y mientras tanto, el otro comenzará a sentir algo que antes no sentía: el vacío donde tú estabas. Ese vacío no se llena con cualquier cosa, porque si tú estabas presente con autenticidad, con cariño, con entrega,
tu ausencia pesará. No inmediatamente, pero sí con el tiempo. La memoria emocional empieza a activarse. Los momentos compartidos, los detalles, las conversaciones, todo regresa a la mente del otro. Y cuando no hay ruido, esos recuerdos se escuchan más fuerte. No es que tú los estés provocando, es que el silencio abre espacio para que aparezcan por sí solos. Y cuando eso pasa, tu presencia se revaloriza. Ya no eres la persona que está ahí rogando ser vista. Eres la que se fue en silencio, sin drama, sin súplicas, con dignidad. Esa es la fuerza del silencio. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas explicarlo todo para ser entendido. A veces, lo más sabio es no hacer nada, no decir nada, no aparecer. Porque lo que realmente tiene valor no se nota cuando está, sino cuando deja de estar. Si tú vales, el silencio hará el resto. Y si no lo hace, al menos sabrás que no perdiste tu energía en una guerra que solo tú querías luchar. Desde ese lugar, tu dignidad se convierte en tu mensaje. Y ese mensaje, aunque no tenga palabras, dice más que cualquier declaración. Número 2. La ausencia genera valor. Cuando estás siempre disponible, te conviertes en parte del paisaje. Algo que siempre está ahí deja de ser notado. No porque no tenga valor, sino porque la familiaridad lo vuelve invisible. Y es entonces cuando ocurre el gran error. Pensar que para que alguien no te olvide, tienes que estar presente constantemente. Responder rápido, publicar historias, mandar mensajes. Pero lo cierto es que la abundancia de presencia mata el impacto. La verdadera influencia nace de la escasez. No es ausencia por castigo, es ausencia por dignidad. Es permitir que tu falta revele lo que tu presencia ya no podía demostrar. Tu presencia constante puede ser malinterpretada como necesidad, como si necesitaras estar ahí para no perder algo. Pero cuando das un paso atrás, sin avisos, sin explicaciones dramáticas, sin indirectas, comienzas a transmitir algo muy distinto. Transmites que tienes una vida más allá de quien se ha alejado. Y esa energía es magnética, porque no hay nada más atractivo que alguien que no necesita rogar por atención. Alguien que, en lugar de llenar vacíos ajenos, empieza a nutrir los propios. La ciencia lo confirma. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, demostró que la mente humana tiende a idealizar lo que ya no está. Es un fenómeno conocido como rosado de la retrospección. Cuando alguien se aleja o deja de estar presente, la mente comienza a llenar los espacios vacíos con versiones más idealizadas. Ya no ves los defectos cotidianos, sino los momentos especiales. La ausencia amplifica el recuerdo, hace que las emociones se procesen de manera más profunda. Lo que parecía común ahora se percibe como valioso, y no porque hayas cambiado, sino porque dejaste espacio para que el otro te vea sin ruido. Por eso, el ejercicio más poderoso no es enviar un mensaje provocador, ni publicar una historia con frases ambiguas. Es el silencio digital. Reduce tu presencia en redes. No anuncies que te vas, no hagas teatro. Simplemente desaparece un poco. Dedica ese tiempo a vivir realmente. No para mostrarlo, sino para sentirlo. Ve con gente que te hace bien. Comparte con quienes te valoran de verdad. Haz cosas que te eleven. Cuando tu energía cambia, tu presencia se transforma, incluso en la distancia. Ese movimiento crea un efecto poderoso. La persona que antes daba por hecho tu presencia, empieza a notar tu ausencia. No por las palabras que no dijiste, sino por la energía que ya no está. Esa falta empieza a incomodar, a provocar preguntas internas. ¿Por qué ya no está ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué estoy perdiendo? Y esas preguntas abren puertas emocionales que antes estaban cerradas por la costumbre.
porque cuando alguien siente que algo se aleja sin rencor, sin reproches, empieza a mirar hacia adentro. Tu valor no depende de cuántas veces aparezcas, sino de lo que provocas cuando no estás. Hacerte escaso no es desaparecer del mundo, es dejar de insistir donde no hay reciprocidad. Y es desde esa escasez real, no fingida, donde nace el respeto. Porque quien te extraña en silencio empieza a verte con otros ojos. Y si no te extraña, al menos tú te habrás reencontrado con un lugar más pleno dentro de ti. Entonces, no temas ser ausencia, no temas hacerte invisible para quien no quiso verte, porque lo escaso se valora, lo constante se olvida. Y si tú aportabas algo verdadero, tu distancia lo dejará en evidencia. Esa es la paradoja. A veces lo que más conecta no es estar, sino saber cuándo dejar de estar. Número 3. Dejar de correr detrás para recuperar tu centro. Cuando alguien se aleja de tu vida, la reacción automática suele ser correr tras esa persona, como si la distancia física o emocional debiera cerrarse cuanto antes. El impulso es fuerte, casi irresistible. Buscar una respuesta, una explicación, algo que nos calme la tormenta interna. Pero esa urgencia no nace del amor, sino del miedo. Miedo al abandono, a la soledad, al silencio que duele más que cualquier palabra dicha. En ese instante, tu centro se desestabiliza y el caos ajeno se convierte en el tuyo. Es allí donde el estoico da un paso atrás, no porque no le importe, sino porque ha aprendido que perder la serenidad es demasiado caro a cambio de una atención momentánea. La sabiduría estoica enseña que no debes permitir que las acciones de otros determinen tu estado emocional. Cuando corres detrás de alguien que se aleja, le estás diciendo a tu mente que su presencia vale más que tu tranquilidad. Y eso te vuelve esclavo de la reacción. En cambio, el verdadero poder está en quedarte contigo, en no moverte, en respirar profundo y observar sin actuar. Desde esa quietud nace una fuerza distinta, la que no necesita probar nada ni forzar lo que no quiere ser. Los estudios psicológicos respaldan esta postura. Investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology confirman que quienes actúan movidos por la ansiedad, por el miedo a perder, tienden a prolongar su sufrimiento. La falta de autocontrol emocional no solo empeora la situación, sino que también afecta nuestra percepción de control. Sentimos que no tenemos el timón, que nuestras emociones están al mando, que la angustia dicta las decisiones. Esa sensación alimenta un ciclo de dependencia que termina drenando toda nuestra energía. Por eso, el ejercicio más sabio que puedes hacer no es enviar un mensaje o buscar una conversación apresurada. Es escribir, tomar un cuaderno y preguntarte con brutal honestidad: ¿qué parte de mí se siente insuficiente si no recibo respuesta? La escritura te revela lo que los impulsos no permiten ver, que muchas veces esa urgencia de contacto es una urgencia de validación. Entonces, después de escribirlo, haz algo por ti. No como escape, sino como reafirmación. Cuida tu cuerpo, entrena, come bien, duerme temprano. Retoma un proyecto que habías dejado pendiente, o contacta a alguien que te valore sin condiciones. No estás ignorando a quien se fue, estás eligiendo no ignorarte a ti. Desde ese lugar de reconexión contigo mismo ocurre algo inesperado. Tu energía cambia. Ya no se percibe como necesidad, sino como presencia. No necesitas pedir que alguien regrese, porque te conviertes en alguien que inspira a regresar. La paz que construyes dentro de ti empieza a ser más atractiva que cualquier insistencia. Y aunque esa persona nunca vuelva, tú ya no estás donde te dejaron. Estás más arriba, más centrado, más completo.
Y esa es la verdadera victoria, haber transformado el abandono en reencuentro contigo mismo. Dejaste de correr y al hacerlo recuperaste tu centro, y desde ese centro todo lo que llegue lo hará por afinidad, no por desesperación. No te conviertes en imán por insistir, sino por existir en plenitud. Esa es la fuerza silenciosa del estoico, la que no suplica pero tampoco se cierra, la que permanece en pie mientras todo lo demás se cae, la que dice sin palabras: estoy aquí completo, sin necesidad de perseguir. Y si decides volver, que sea porque también elegiste estar en paz. Número 4. Dejar de alimentar vínculos con necesidad. Cuando construyes un vínculo desde la necesidad, lo contaminas desde el inicio. Aunque parezca cariño, aunque parezca amor, en el fondo hay miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado, miedo a que si no haces lo correcto, el otro se irá. Y cuando todo lo que das nace desde ese miedo, lo que recibes tampoco es real. Es una respuesta al vacío, no a tu verdadera esencia. El estoico entiende que un vínculo solo es verdadero cuando puede existir sin ansiedad, cuando no necesitas ser visto para sentir que existes, cuando no actúas para llenar un hueco, sino porque tu interior ya está lleno y desde ahí decides compartir. El problema aparece cuando haces cosas solo para que te noten, cuando llamas no porque lo sientes, sino porque temes que si no lo haces se olvidarán de ti, cuando preguntas, cuando insistes, cuando te explicas, todo con la esperanza de mantener la conexión viva. Pero ese tipo de vínculo no tiene raíces profundas, se vuelve frágil, dependiente, condicionado, y tú te vuelves alguien que ya no actúa por elección, sino por necesidad. Ahí se pierde la autenticidad, y con ella se pierde el respeto. La neuropsicología social lo deja claro. Los vínculos que nacen desde la ansiedad generan patrones de codependencia, es decir, relaciones donde uno vive pendiente del otro, donde se pierde la autonomía, donde cada movimiento está medido por el temor a romper lo que en realidad ya está roto. Y no solo eso, el estrés aumenta, porque sostener un vínculo con miedo es agotador, te roba energía, te hace pequeño y te impide ver que no necesitas llenar a nadie, ni ser llenado por nadie, porque ya tienes lo que necesitas, tu propio fuego interior. Haz un ejercicio simple pero revelador. Toma un papel y escribe todas las cosas que haces por miedo a perder a alguien. ¿Cuántas veces has escrito por inseguridad? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no, solo para que no se alejen? ¿Cuántas veces te has quedado en silencio por temor a incomodar? Todo eso viene desde la necesidad, no desde la plenitud. Una vez que tengas esa lista, toma otra hoja y escribe qué harías si ya sintieras que eres suficiente, si supieras que no tienes que probar nada, si supieras que estés o no estés, tu valor no cambia. Esa es la versión de ti que tiene que empezar a actuar. Cuando haces ese cambio, algo se transforma. Ya no vives buscando señales, ya no esperas respuestas, ya no suplicas atención. Tu energía vuelve a ti, y eso es magnético, porque cuando alguien se mueve desde la plenitud, se nota. La forma en la que hablas, en la que entras y sales de una conversación, en la que eliges estar sin exigir, todo eso comunica algo muy claro. Estoy bien conmigo, no necesito que me completes, pero si decides compartir este espacio conmigo desde la libertad, bienvenido. Y ahí nace la verdadera atracción. Ya no es una conexión basada en urgencia, sino en equilibrio. Ya no buscas ser salvado, ni salvar a nadie. Simplemente caminas con firmeza, sabiendo que quien se quede lo hará porque quiere, no porque lo presionaste. Ese tipo de vínculos no necesitan ser forzados, porque fluyen desde la autenticidad.
desde un lugar donde el amor no se mendiga, se comparte, donde el silencio no da miedo, da paz, y donde tú, finalmente, dejas de actuar desde la carencia y empiezas a vivir desde la verdad. Número 5. La fuerza está en no romper el personaje. Cuando alguien se aleja, cuando sientes el vacío de una ausencia, la tentación de romper el personaje es enorme. Te invade la urgencia de buscar, de explicar, de aclarar malentendidos, de demostrar que aún estás ahí. Pero justo en ese momento es donde tu verdadera transformación puede ocurrir. No en lo que haces hacia afuera, sino en lo que decides no hacer. Porque quien logra mantenerse fiel a sus principios, incluso en medio del caos emocional, se convierte en alguien que deja una huella profunda. La calma, la firmeza, la coherencia, eso es lo que te eleva por encima de cualquier drama pasajero. Romper el personaje por impulso es lo que la mayoría hace. Y ahí es donde se pierde el respeto, porque si un día eres firme y al siguiente estás rogando atención, el mensaje se contradice. Nadie admira a quien se desmorona a la primera tormenta, pero quien sostiene su esencia, quien no se traiciona, incluso cuando las emociones arden, se vuelve magnético, porque esa integridad interna es rara, y lo raro no se olvida. La ciencia respalda esta idea. Un estudio publicado en la revista Emotion por la American Psychological Association demostró que las personas que saben regular su comportamiento ante el rechazo son vistas con mayor respeto a largo plazo. No se trata de reprimirte, sino de dominarte, de actuar desde tu mejor versión, no desde el dolor. Y eso requiere una decisión constante, no caer, no dejarte llevar por la emoción del momento, no traicionar tu dignidad solo para aliviar un malestar temporal. Por eso el ejercicio es tan importante. Escribe una lista de tus principios personales, no los que crees que deberías tener, sino los que verdaderamente quieres honrar. Tal vez uno de ellos es no rogar. Otro, no reaccionar desde la rabia. Otro, mantener tu palabra contigo mismo. Esa lista debe ser tu guía cuando todo dentro de ti quiera salir corriendo a buscar respuestas. Léela, respira, pregúntate, ¿lo que quiero hacer ahora me acerca o me aleja de quien quiero ser? Esa pausa puede cambiarlo todo. Porque lo que define tu carácter no es lo que haces cuando todo está bien, sino lo que eliges cuando todo parece derrumbarse. Ahí, en ese instante de incertidumbre, es donde decides si te vuelves inolvidable o simplemente una más de esas personas que actuaron por impulso y luego se arrepintieron. Y si logras sostenerte, si logras mantener tu personaje firme, algo empieza a cambiar. Ya no reaccionas por necesidad, sino por convicción. Ya no te preocupas por lo que el otro piense, porque sabes que tu paz no depende de eso. Y esa fuerza se nota, se siente. A veces sin decir nada, solo con tu silencio, haces más ruido que cualquier grito desesperado. Y esa ausencia de desesperación descoloca, porque quien antes podía predecirte, ya no sabe cómo controlarte. Eso es lo que genera atracción verdadera, no el juego de idas y vueltas, sino la coherencia profunda. El saber que aunque duela, tú sigues siendo tú, que no te rebajas por miedo, que no te disuelves por ansiedad, que puedes sostener tu postura con la misma calma con la que un árbol soporta el viento sin dejar de ser árbol. Y cuando eso ocurre, quien te perdió empieza a ver una versión de ti que ya no puede controlar. Una versión que no depende, que no insiste, que no se rompe, porque ha entendido que el valor no se mendiga, se encarna, y que mantenerse fiel a uno mismo no solo es el mayor acto de respeto,
también es el comienzo de una nueva historia, donde tú ya no eres el que suplica, sino el que inspira. Número 6. Dejar de justificarte. Cuando sientes la necesidad de justificarte, estás entregando tu poder a la opinión de otros. Estás diciendo sin decirlo que necesitas que alguien apruebe lo que haces, lo que sientes, lo que decides, y eso no solo te desgasta, sino que te posiciona por debajo de quien estás tratando de convencer. Porque justificarse todo el tiempo no es un acto de claridad, es un síntoma de inseguridad, y el que vive justificándose se olvida de vivir. Cada explicación es un ladrillo que se coloca en una cárcel invisible, una donde tus pensamientos y acciones dependen de la aceptación de los demás. El estoico lo sabe, quien vive explicándose vive atrapado, y quien está atrapado no puede avanzar. Dejar de justificarte es uno de los actos más poderosos que puedes practicar, porque implica aceptar que no todo el mundo tiene que entenderte, que no necesitas convencer a nadie para tener valor. Tus decisiones, tus silencios, tus distancias, tus prioridades no requieren permiso. Cuando decides que vas a actuar de acuerdo a tus valores, no de acuerdo a lo que los demás esperan, recuperas una libertad que pocos conocen. Y esa libertad no grita, no se defiende, solo se siente. Brené Brown, especialista en vulnerabilidad y coraje emocional, afirma que la necesidad de justificar constantemente está vinculada con una autoestima frágil. Las personas seguras de sí mismas no se apresuran a explicar lo que hacen, ni sienten culpa por no ser comprendidas. Simplemente viven en coherencia con lo que sienten. Y cuando eso pasa, cuando vives en coherencia, las palabras sobran. Porque el verdadero respeto nace de los actos, no de los discursos. Quien necesita una explicación por todo, muchas veces lo hace para mantenerte en duda, para hacerte sentir que todavía le debes algo. Pero tú no le debes claridad a quien no valora tu presencia. Cada vez que estés por explicar por qué no respondiste, por qué te alejaste, por qué decidiste priorizarte, detente. Respira. Observa si lo estás haciendo por verdadera necesidad de diálogo o por miedo a perder la aceptación. Si es lo segundo, no digas nada. Deja que tus acciones hablen por ti. Que tu constancia, tu crecimiento, tu forma de estar presente sin rogar, transmitan lo que las palabras ya no pueden. Porque llega un punto en la vida donde el silencio vale más que 1000 explicaciones. No es arrogancia, es evolución. El ejercicio es claro. Cuando te sientas tentado a justificarte, responde con presencia, no con palabras. Quédate firme, no te muevas por miedo. Si alguien no entiende tu valor sin que lo expliques, probablemente tampoco lo entenderá después de que lo hagas. Invierte esa energía en ti, en avanzar, en demostrar, pero no para ellos, para ti, para que cada paso que des refuerce tu camino, para que te conviertas en alguien que actúa, no que se defiende. Y es ahí donde ocurre el cambio. Las personas empiezan a percibirte de forma diferente, porque mientras otros se desesperan por ser aceptados, tú te mantienes en tu centro. Mientras otros se desgastan explicando cada movimiento, tú lo ejecutas con tranquilidad. Y eso crea un aura distinta, no de misterio, sino de firmeza. De alguien que no necesita gritar para ser escuchado. De alguien que no se arrodilla para ser visto. Esa es la fuerza del que ya no se justifica. Quien deja de justificarse comienza a vivir, porque ya no busca pertenecer, sino ser auténtico. Ya no pide comprensión, sino que ofrece coherencia. Y esa coherencia, aunque no todos la entiendan, transforma. No tienes que demostrar nada. Solo sigue siendo tú, con respeto, con claridad, con determinación, y deja que el mundo se adapte o se aleje.
Tú no estás aquí para convencer, estás aquí para vivir en paz. Número 7. Ser firme como una montaña. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece tambalearse. Alguien se aleja, alguien te ataca, alguien espera que reacciones, que entres en su juego emocional. Y tú sientes esa presión por responder, por defenderte, por demostrar que también sabes pelear. Pero ahí es donde te lo juegas todo, porque el verdadero poder no está en levantar la voz, sino en mantenerte en silencio, en no moverte, en ser como una montaña frente al viento, inamovible, serena, observadora. Eso no es debilidad, es maestría, porque cualquiera puede gritar, pero muy pocos saben quedarse quietos cuando todo se mueve. La mayoría reacciona por impulso, se deja llevar por la rabia, por la ansiedad, por la urgencia de tener la última palabra. Pero el estoico no, el estoico respira y espera, no porque no sienta, sino porque ha aprendido que la emoción descontrolada solo alimenta el caos. Cuando eliges ser firme, cuando eliges no caer en el drama, estás protegiendo algo mucho más valioso que tu orgullo. Estás defendiendo tu paz. Y esa paz se convierte en tu escudo, en tu señal de autoridad silenciosa, en tu forma de decir, a mí no me vas a arrastrar. Harvard Medical School lo ha demostrado. La práctica diaria de meditación y control emocional reduce significativamente la reactividad impulsiva. Las personas que dedican unos minutos al día a estar en silencio, a observar su mente, a respirar conscientemente, desarrollan una resiliencia mucho mayor ante el estrés. No es magia, es neurociencia. El cerebro se entrena y cada vez que eliges no responder con rabia, estás fortaleciendo una parte de ti que antes cedía con facilidad. Esa parte que ahora se está convirtiendo en roca. El ejercicio es simple pero poderoso. Medita 5 minutos al día. No necesitas música, ni incienso, ni perfección. Solo tú, en silencio. Cierra los ojos y visualiza una montaña. Firme, gigante, imperturbable. El viento sopla, las nubes pasan, la lluvia cae, pero ella no se mueve. Así debe ser tu mente, así debe ser tu energía. Cuando llegue la ansiedad, no la rechaces, mírala, reconócela y déjala pasar. Tú no eres esa emoción, tú eres la montaña que la ve pasar sin romperse. Y cuando haces esto con constancia, empiezas a notar un cambio. Ya no reaccionas a cada comentario, ya no te quiebras por cada ausencia, ya no corres detrás del conflicto. Tu postura calma empieza a provocar algo diferente en los demás, porque cuando no respondes como esperan, los descolocas. Cuando no caes en la trampa, les obligas a mirar sus propios actos. Y ahí comienza la duda. ¿Por qué no se quebró? ¿Por qué no vino a pedirme explicaciones? ¿Por qué no cayó en el drama? Esa duda, en silencio, se convierte en semilla, y las semillas con el tiempo germinan. Desde esa calma recuperas tu poder. No hay gritos, no hay súplicas, no hay reacciones vacías. Solo tú, observando, viviendo, avanzando. Y si alguien quiere volver, que vuelva por elección, no porque tú lo arrastraste con desesperación. Porque el respeto se construye así, desde la firmeza, no desde la necesidad. Sé la montaña, mira pasar el viento. No necesitas moverte para ser fuerte, solo necesitas mantenerte. Y quien tenga que verte lo hará. Y cuando lo haga, no verá a alguien que se desmoronó, sino a alguien que se convirtió en su propio refugio. Número 8. Transformar la ausencia en una presencia inolvidable. Retirarte no siempre significa rendirte. A veces, retirarte con dignidad es la decisión más poderosa que puedes tomar. Porque no estás huyendo, estás comunicando sin palabras que tu energía ya no va a sostener un vínculo que solo tú alimentabas. No es un castigo, no es venganza, es respeto por ti mismo. Es mirar una situación y decir, hasta aquí.
ya no seguiré insistiendo donde no hay reciprocidad. Y aunque no digas nada, aunque no expliques nada, tu ausencia empieza a hablar. Y lo que dice es claro, ya no estoy disponible para lo que me desgasta. Cuando tu presencia se vuelve constante, predecible, esperada, pierde impacto. Quien está acostumbrado a tenerte siempre ahí comienza a dar por sentado tu compañía, tu cariño, tu entrega. Y es normal, el ser humano tiende a valorar más lo que es escaso. Por eso, cuando decides retirarte, cuando desapareces sin escándalos ni indirectas, algo cambia. Esa rutina de saber que tú siempre estarás se rompe. Y lo que antes parecía normal empieza a sentirse vacío, porque ya no estás. Y eso se nota. El doctor Robert Cialdini, uno de los mayores expertos en influencia y comportamiento humano, lo demostró en sus investigaciones. Lo escaso se percibe como más valioso. Cuando algo o alguien deja de estar al alcance, la mente lo magnifica, no por manipulación, sino porque el cerebro responde con mayor interés ante lo que no puede controlar. Y tú, al retirarte con dignidad, te vuelves ese elemento escaso. Ya no eres presencia insistente, eres ausencia con significado. Eres esa pregunta que no se formuló en voz alta, pero que quedó flotando. ¿Por qué ya no está? El ejercicio es simple, pero requiere determinación. 21 días, sin escribir, sin mirar sus redes, sin reaccionar a sus historias ni caer en provocaciones. Silencio absoluto. No solo hacia la persona, sino hacia todo lo que te conecte emocionalmente con ella. Nada de revisar fotos, nada de buscar señales. Durante esos días, todo lo que hacías para sostener ese vínculo, transfórmalo en creación. Un nuevo proyecto, una meta que postergaste, un hábito que quieras fortalecer, un viaje que siempre quisiste hacer. Hazlo, pero no con la intención de que el otro lo vea. Hazlo para ti, porque necesitas volver a ti, porque tu energía merece ser invertida en lo que te hace crecer, no en lo que te encadena. Y entonces ocurre lo inesperado. Tu ausencia empieza a hacer ruido. No por lo que dices, sino por lo que ya no haces. El otro comienza a sentir ese vacío donde antes había palabras, detalles, presencia, y ese vacío empieza a provocar preguntas, recuerdos, reflexiones. De repente, tu silencio pesa más que 1000 mensajes, porque está lleno de significado, porque ya no eres alguien que insiste, sino alguien que se respeta. Y eso, aunque no lo diga, lo siente y le deja una marca. Así es como transformas tu ausencia en una presencia inolvidable, no por lo que hiciste, sino por cómo decidiste retirarte, no porque gritaste tu valor, sino porque lo encarnaste en silencio. No estás persiguiendo a nadie, estás volviendo a ti, y esa energía es tan fuerte que se queda en la memoria del otro, incluso cuando tú ya no estás pensando en volver, porque al final, quien realmente importa, no olvida a quien supo marcharse con la cabeza en alto y el alma en paz. Número 9. Reconstruirte sin necesitar ser aceptado. Reconstruirte verdaderamente significa levantarte sin esperar a que nadie te aplauda, sin que alguien venga a decirte que vales la pena, que hiciste bien, que ahora sí mereces su atención. La mayoría espera una señal externa para comenzar a cambiar, como si la validación del otro fuera una condición necesaria para el crecimiento. Pero no es así. De hecho, los verdaderos cambios ocurren en el silencio, lejos de los reflectores, cuando nadie está mirando, cuando tú decides que es momento de levantarte porque ya no soportas seguir roto. El error más común después de una pérdida o un rechazo es intentar demostrar lo que vales a través del cambio. Subir fotos, contar logros, hablar de lo bien que estás, esperando que esa persona se dé cuenta y regrese.
Pero eso no es sanación, es un grito disfrazado. Es decirle al otro: mírame, estoy bien sin ti, por favor mírame. Y ahí pierdes toda tu fuerza, porque sigues dependiendo, porque aún no te estás reconstruyendo para ti, sino para el otro. El estoico no hace eso, el estoico no necesita que lo vean. Cambia en silencio, se transforma en lo profundo. Y ese tipo de transformación es la más poderosa de todas. La ciencia lo respalda. Estudios publicados en Psychology Today sobre autoestima y resiliencia emocional revelan que las personas que se enfocan en su desarrollo interno durante momentos de rechazo o abandono experimentan mayor estabilidad emocional, menos dependencia afectiva y una vida más satisfactoria a largo plazo. No es casualidad. Es porque han aprendido a mirar hacia adentro en vez de seguir suplicando atención hacia afuera. Y ahí, en ese movimiento de retorno hacia uno mismo, ocurre algo mágico. Recuperas tu centro, tu dignidad, tu paz. Haz un compromiso real contigo durante 30 días. No necesitas hacer grandes cosas, solo elegir una acción diaria que te reconecte con tu valor. Tal vez sea comenzar a ejercitarte, leer un libro que habías dejado, aprender una habilidad nueva, cocinar de manera más consciente o simplemente sentarte a meditar. Elige algo, pero hazlo por ti, no por quien se fue, no para mostrarlo en redes, no para que se enteren. Hazlo porque mereces estar bien contigo, porque ya no quieres depender de nadie para sentirte completo. Porque entiendes que la única aprobación que realmente importa es la que te das tú cada vez que cumples una promesa contigo. Y cada vez que termines esa actividad diaria, repite mentalmente: estoy creciendo por mí, no para ser aceptado. Que esa frase se convierta en tu verdad, que se vuelva una armadura contra la necesidad de reconocimiento externo. Porque cuando dejas de vivir para gustar, para agradar, para convencer, te liberas. Y en esa libertad comienzas a irradiar una energía distinta. Ya no buscas, ya no persigues, ya no necesitas demostrar nada. Solo existes, completo, firme, auténtico. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Tu presencia cambia, tu forma de hablar, de caminar, de mirar, porque hay algo poderoso en alguien que ya no depende de ser elegido, y entonces, curiosamente, comienzas a ser visto, pero no por lo que muestras, sino por lo que emanas. La misma persona que creyó que podía irse sin consecuencias empieza a notarlo, a sentir tu distancia, tu transformación, tu nuevo brillo. Y aunque eso despierte en ellos el deseo de volver, lo importante es que tú ya no estás esperando, porque ahora sabes que el valor no está en ser aceptado, sino en haberte elegido tú, incluso cuando nadie más lo hizo. Esa es la verdadera victoria, no que alguien regrese, no que reconozcan tu valor, sino que tú te lo hayas reconocido en silencio, cuando más lo necesitabas, que te reconstruiste no para demostrar, sino para sanar. No para ser visto, sino para verte. No para que volvieran a amarte, sino porque tú, por fin, empezaste a amarte como mereces. Número 10. Aceptar el silencio como sabiduría. El silencio incomoda. No porque sea debilidad, sino porque tiene peso. Porque cuando no respondes, no te justificas, no cedes a la presión de explicar cada paso, cambias el juego. Sales del terreno de la reacción y entras en el dominio de la presencia. El silencio no es ausencia, es presencia elevada. Es un acto de sabiduría que requiere autocontrol. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, quien elige callar se convierte en el más fuerte de la sala. Cuando aceptas el silencio como parte de tu respuesta, empiezas a dominar algo mucho más valioso que el argumento. Te dominas a ti mismo.
El impulso de hablar, de responder, de justificarte nace de la ansiedad. Pero cuando respiras y permites que el silencio ocupe ese espacio, es el otro quien empieza a escuchar. No porque hayas hablado, sino porque tu ausencia de respuesta obliga a la reflexión. Quien esperaba drama encuentra calma. Quien buscaba confrontación se enfrenta al vacío. Y en ese vacío nace la duda. ¿Será que exageré? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no reaccionó como antes? Esas preguntas son semillas sembradas en el terreno del silencio, y es allí donde nacen los verdaderos cambios. Epicteto ya lo decía, el silencio es más seguro que cualquier palabra, y la ciencia moderna lo confirma. Estudios recientes en psicología demuestran que el uso de pausas intencionales durante conversaciones difíciles incrementa la influencia emocional. Las personas que logran detenerse, respirar y observar antes de hablar son percibidas como más maduras, más seguras, más centradas, no porque dominen a los demás, sino porque no son dominadas por sus propias emociones. Eso es verdadera fuerza. Por eso practica el minuto de silencio consciente. Cada vez que te sientas presionado, provocado o envuelto en una situación emocional intensa, detente por 60 segundos. No digas nada, respira, quédate contigo. Es solo un minuto, pero en ese minuto puedes cambiar por completo la energía del momento. Dejas de ser predecible y, más importante aún, te das el espacio para discernir, porque no todo merece respuesta, no todo comentario necesita defensa, no toda ausencia tiene que llenarse. A veces lo mejor que puedes hacer por ti y por el otro es guardar silencio. Con el tiempo, este hábito transforma tu forma de actuar. Dejas de reaccionar por impulso, comienzas a elegir con claridad lo que vale la pena decir, y lo que no, lo dejas en el silencio. No como castigo, sino como sabiduría. Porque hay cosas que el silencio resuelve mejor que cualquier palabra. Hay situaciones que se disuelven solas cuando dejas de alimentarlas con energía. Y hay personas que solo comprenden lo que perdieron cuando ya no escuchan tu voz. El silencio, cuando es consciente, no es debilidad, es estrategia, es dominio interior. Es la prueba de que no necesitas ganar una discusión para estar en paz, solo necesitas estar en paz contigo mismo. Y quien entiende eso no ruega por atención, no se agota tratando de convencer, no intenta reparar lo que solo el tiempo puede resolver. Simplemente observa y actúa cuando es necesario, o elige no actuar. Y esa elección es libertad. Quien acepta el silencio como sabiduría, aprende a hablar con la mirada, con la postura, con la ausencia. Y ese lenguaje, aunque no tenga palabras, es imposible de ignorar, porque viene de un lugar donde la fuerza no grita, simplemente está, y quien la percibe no la olvida jamás. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.